La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Qué bueno verle, qué bueno saber que sus ojos estén puestos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una mañana bastante movida en nuestro país, entendiendo que Dios tiene el control de cada una de las cosas. Amén. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de la internet o nos escuchan a través de Radio Acacias Hoy. Gracias también por estar allí conectados. Siéntase parte del culto porque usted es parte de esta iglesia. La vida, si hacemos un recuento de nuestra vida, siempre se va a construir por medio de momentos, por medio de anécdotas, por medio de historias. Y si vamos a un recuento a la historia de Venezuela, también se construye por medio de momentos. Y si vamos a la historia de la humanidad, del mundo, también se construye por medio de momentos. Eso quiere decir que los momentos en la vida del ser humano son importantes. Los momentos en la vida de un país son importantes y los momentos en la vida de cualquier estado, nación, continente y la humanidad en general son importantes. Pero a veces pensamos que solamente los momentos buenos se construyen bajo circunstancias positivas. A veces pensamos que para que algo pase positivo, todas las circunstancias a nivel alrededor nuestro tienen que ser positivas. Y es normal porque nuestra lógica humana y nuestro raciocinio humano nos llevan a pensar eso, que para que pase algo bueno, tiene que haber alrededor algo bueno. Pero si vamos a la Biblia y conocemos varias historias de la Biblia, como que nos damos cuenta que esa fórmula de cosas buenas para que sucedan cosas buenas no es muy cierta. Y yo quiero invitarle a ir a una historia que cambió la historia de la humanidad, valga la redundancia. Marcó un antes y un después. Un momento crucial para la vida suya y la vida mía. Un momento el cual conmocionó el lugar donde sucedió. Un momento que normalmente recordamos solamente el 24 de diciembre. Me imagino que debe estar imaginándose cuál es ese momento, el momento en el cual nace el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted se imagina el peso espiritual, la importancia que tuvo ese momento? Y sin duda alguna eso fue un momento positivo para la historia suya, para la historia mía, para la historia de la humanidad, que después de 2000 años seguimos teniendo consecuencias de ese nacimiento y de ese momento. Pero si vamos a la fórmula de cosas buenas, suceden cosas buenas, como que esta historia no cuadra mucho. ¿Por qué? Porque el mejor momento de la historia sucedió en las peores circunstancias posibles. Yo no sé si me está entendiendo, pero el momento que marcó el antes y el después de la historia de la humanidad no sucedió con las mejores circunstancias. Y es que vamos a hablar de eso un poco y por eso he titulado este mensaje Las peores circunstancias para el mejor momento. Quiero que me invite o que me acompañe, quiero invitarle, al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 27. A una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo al ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos la introducción de cómo comienza este momento histórico para la humanidad. Pero si yo a usted le dijera, agarre papel y lápiz, imagínese que Dios le llama a usted. Le dice: Adonai, vente, vamos a escribir la historia de cómo va a nacer Jesús. Él dice: bueno, vamos a escribir la historia de cómo va a nacer Jesús. Yo estoy seguro que usted habría puesto a nacer a Jesús en el Centro Diagnóstico La Trinidad, en el Centro Médico, en la Clínica Félix Boada o algo de esas con aire acondicionado. Quizás lo hubiese trasladado en una ambulancia, le hubiese puesto las mejores decoraciones, la puerta decorada, porque pensamos que los momentos buenos necesitan circunstancias buenas. Pero este momento importantísimo no tuvo circunstancias buenas. La primera circunstancia negativa la encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 19. José y María no estaban casados. Y la ley judía decía que si una mujer salía embarazada sin estar casada, debía morir apedreada. Era una aberración en ese momento. Era lo peor que podía hacer una mujer. ¿Ustedes se imaginan la presión social que pudo haber pasado María luego de salir a la sociedad y decirle: no, es que estoy embarazada? No solo María, José. ¿Qué habrá pensado José? ¿Qué habrá sentido José en el momento que María le dice: no, es que estoy embarazada, pero si no estamos casados? Pues en Mateo capítulo 1, versículo 19, encontramos que dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí vemos el primer problema de esta historia. La primera circunstancia negativa, tanto para María como para José. Había una presión social impresionante frente a estas dos personas. La segunda circunstancia negativa que vemos en esta historia es que luego que aceptan que María está embarazada, comienzan a entender como que eran una respuesta de la promesa de que venía un Mesías para rescatar a la humanidad. Deciden hacer un censo. Lucas capítulo 2, versículo 1. En la ciudad deciden hacer un censo. Pero para hacer un censo, cada uno debía trasladarse al lugar de su nacimiento. Dice el versículo 1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Del lugar donde ellos salen al lugar donde ellos llegan, son aproximadamente 130 kilómetros de distancia. Y ellos no iban en avión, no iban en carro y mucho menos en moto. Era en burro. ¿Usted se imagina lo que amerita el traslado 130 kilómetros con una mujer embarazada, en un burro, con sed, con calor? Las mujeres que han estado embarazadas saben las incomodidades que hay en ese momento. Los hombres que han acompañado a la mujer embarazada saben la incomodidad que hay en ese momento.
No me imagino a José supliendo antojos de María durante el viaje, los 130 kilómetros. Vemos que hay una circunstancia que no es tan positiva. 130 kilómetros con una mujer embarazada en un burro, caminando hacia Belén. Pero la historia no termina allí. En el versículo 6 dice que cuando llegan a Belén, a María le da dolores de parto. Y entonces deben buscar un sitio donde refugiarse. Cuando tocan la puerta de una posada le dicen, mira, todo está full por la sociedad, la cantidad de personas que había llegado a ese lugar por el censo. Y le dicen, bueno, lo que hay es un pesebre. Nosotros siempre imaginamos el pesebre, o yo imaginaba el pesebre, como lo hacía mi abuela todos los diciembre en la casa de ella. Eso es una cultura de hace mucho tiempo. Mi abuela agarra toda una sala para hacer un pesebre. Y yo me imaginaba el pesebre con lucecitas, con las ovejitas, que siempre hay una que está caída, no sé por qué. Con las casitas, las cosas. Pero cuando realmente entendemos qué es un pesebre, qué hay en un pesebre y de qué se compone un pesebre, vemos que es donde duermen los animales, donde comen los animales y donde hacen sus necesidades los animales. No es el mejor lugar para que un bebé nazca. ¿Ustedes se imaginan el olor que habría en ese lugar? El desorden. ¿Cómo es que en el momento más importante de la historia el Señor no va a nacer en un palacio? ¿Cómo es que vamos a tener una circunstancia tan negativa de que el Rey de Reyes y Señor de Señores va a nacer donde los animales comen? Yo estoy seguro que si usted hubiese escrito la historia del nacimiento de Jesús, lo menos que se le hubiese pasado por la mente sería un pesebre. Pero la historia no termina allí. Mateo capítulo 2, nace el bebé. Y a Herodes se le ocurre decir que todos los niños menores de 2 años deben ser asesinados. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Si le preocupó los 130 kilómetros a Belén, la distancia de Belén a Egipto eran 690 kilómetros de distancia. Eso debe ser como de aquí a Mérida, más o menos. ¿Se imagina usted irse de aquí a Mérida en burro, con un bebé recién nacido? No son las mejores circunstancias. Pero no es por ser negativo, pero la historia no termina allí. Hay más. La religión judía esperaba la promesa del Mesías. Pero ellos esperaban la promesa de un Mesías que llegara con espada, que naciera en el palacio, en la cuna de oro, que llegara de una forma que ellos estaban esperando. Cuando se encuentran a Jesús, que nace en el pesebre y no nace en la cuna de oro, dicen, este no es el Mesías. Porque yo estoy esperando al Mesías que nace en el palacio, porque a mí me dijeron que venía un rey. Entonces, otra de las circunstancias y momentos difíciles del momento único e importante que cambió la historia de la humanidad es que su propia gente no le aceptó. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin duda alguna, el nacimiento de Jesús fue el momento que cambió la historia de la humanidad. No tenemos duda de eso, ¿verdad? Pero si vamos a la fórmula humana, a la fórmula lógica de nosotros, que tienen que cumplir ciertos requisitos para que un momento único e importante suceda, y bueno, suceda en la historia del mundo, esto sale un poquito del esquema humano. Pero la noticia es que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre va a ir más allá de las circunstancias. El Señor siempre va a ir más allá de lo que rodea y las circunstancias que pueden ser negativas. Puede estar todo en contra. Pueden decir que no va a ocurrir. Pero cuando el Señor decide hacer algo, no hay nada ni nadie que le detenga. Y es que estamos hablando de circunstancias sociales difíciles. Estamos hablando de momentos históricos complicados. Estamos hablando de que hay una presión social para María y para José diciéndole que esa mujer tiene que ser apedreada. Estamos hablando de una mujer embarazada que tiene que caminar 130 kilómetros. Estamos hablando del nacimiento de un bebé en un pesebre que no es el pesebre hermoso que nosotros conocemos, sino algo horrible. Pero es que no solamente esta historia es la que nos habla de circunstancias negativas y momentos únicos. La historia de José, no el hijo de Jesús, fue vendido, el padre de Jesús, gracias Donay, el padre de Jesús, fue vendido por sus hermanos. Después fue vendido. Luego fue metido en la cárcel. Y el Señor le utilizó para ser gobernador. El Señor, cuando te da una promesa, así las circunstancias negativas estén enfrente, el Señor la va a cumplir. Pero a veces pensamos humanamente que para que los momentos buenos sucedan, deben haber circunstancias buenas. Hace 3 meses aproximadamente, recibí la grata noticia de ser escogido por la Organización de Naciones Unidas para hacer un máster. Gloria a Dios, yo me alegré, se alegró mi familia. Bueno, aplaudo al Señor, gloria a Dios. Pero mire, escuche la historia. Cuando me llaman para eso, recibo la carta, yo me alegré, pero cuando seguí leyendo la carta me decían que tenía que pagar una cantidad de dólares que no tenía. Y yo dije, las condiciones no están dadas para esto. No lo voy a hacer. Recuerdo que estábamos en casa y lo primero que se nos llegó a la mente es cómo vamos a pagar esto. Vamos a alegrarnos, pero las condiciones no están dadas. Yo vengo a la iglesia, recuerdo que hablo con el pastor Samuel, le doy la noticia y él me dice, bueno, esto es un momento que el Señor va a probar tu fe. Yo le dije, gloria a Dios, pastor, y por dentro las condiciones no están dadas. Luego, todos los días me preguntaba, ¿cómo va? Y yo, en victoria, hermano. Y por dentro, las condiciones no están dadas. Pasó un mes y las condiciones no estuvieron dadas. Pasaron 2 meses y seguía sin condiciones positivas. No había condiciones dadas. Yo tenía que dar respuesta en un mes. Pasaron 2 semanas. Me preguntaron
¿cómo va? Y yo dije, confiando. Por dentro, que a que no se adivinan qué estaba diciendo. Las condiciones no están dadas. A la semana, gracias al Señor y a varios hermanos que apoyaron, yo logré inscribirme en el máster. Nunca estuvieron las condiciones dadas, porque no teníamos el dinero ni como familia ni como persona para pagar dicho monto. Mi mente lógica y humana decía, yo no puedo alcanzar eso, porque yo lo que veo al frente es un obstáculo. Pero a raíz de 3 meses, el Señor me demostró que Él no ve las condiciones, Él obra milagros. Yo no le digo esto para que usted se entere que estoy estudiando, no, porque deberíamos todos estar estudiando y creciendo, porque deberíamos ser líderes integrales, sino para darle a entender que si nuestra mirada está en las condiciones, nuestra mirada está en la tormenta, nuestra mirada está en las circunstancias, nuestra mirada está en los problemas, no nos vamos a mover. Si su mirada está en la nevera vacía y no en Jesús, usted va a abrir todos los días la nevera y va a estar vacía. Pero si usted en el nombre de Jesús sale de su casa, yo digo, mira, yo no sé cómo voy a hacer, pero el Señor va a proveer porque su palabra dice que para el que cree verá su gloria y todo es posible. Usted comienza a entender que las condiciones, así no estén dadas, el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, puede hacer un milagro. Si le hubiesen preguntado a José, ¿usted considera que usted va a ser gobernador de Egipto? Quizás la respuesta hubiese sido a la de Alejandro Colina, las condiciones no están dadas. Si le hubiesen preguntado a Moisés, si las condiciones estaban dadas para liberar a Egipto, al pueblo de Egipto, hubiese sido quizás la misma respuesta. ¿Qué te detiene a cumplir tus sueños? ¿Qué te detiene a cumplir y a lograr lo que te propones? ¿Qué es lo que te detiene a luchar por tu familia? ¿Qué es lo que te detiene a luchar por tus sueños? Las condiciones, lo que te rodea. El Señor nos está exhortando esta tarde a que Él tiene el control. Y que si tú pones tu mirada en Él, así las condiciones no estén dadas, Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Si la decisión de mandar a Jesús a la tierra hubiese sido nuestra, estoy seguro que decimos, no lo mando. Pero el Señor tenía una promesa y su misericordia y su amor es tan grande que cuando Él determina un momento único, lo transforma la historia. Dios no necesita que las mejores condiciones estén dadas en Venezuela. A veces nosotros mismos nos convertimos en el problema de Venezuela. ¿Por qué dices eso, Alejandro? Porque muchas veces decimos que va a hacer falta 60 años para que Venezuela se restablezca. A veces decimos que no, que son 2 generaciones para que Venezuela vuelva a ser como antes. Yo no quiero que Venezuela sea como antes, yo quiero que sea mejor. Pero decimos, es que si salimos a la calle y nos asomamos a la ventana, vemos violencia, vemos droga, vemos escasez. Quizás tiene persecución por ser cristiano. Actualmente a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno.
Tenemos una presión social como cristianos grande. Vivimos en una Venezuela en el cual tenemos que hacer colas kilométricas. No sé si de 130 kilómetros, pero sí pasamos un buen tiempo allí. Quizás pensamos que nuestra Venezuela está como un pesebre. El pesebre feo, no el del nacimiento de la casa. El pesebre real. A veces nos sentimos perseguidos. Pero si se saca cuenta, esas condiciones que estamos viviendo actualmente, como que son parecidas a las condiciones que estaban en el momento que nació el Mesías. Las condiciones que hay ahorita en Venezuela no detienen a Jesús. Las circunstancias que están ahorita en Venezuela no detienen a que el Señor obre un milagro. Quizás ese pesebre desordenado es su corazón, es su vida. Quizás ese pesebre desordenado es su familia. Y usted dice, es que Él no puede nacer acá. Es que Él no puede entrar a mi vida. Dios quiere cambiar la historia de tu vida. Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. Con condiciones o sin condiciones, Dios quiere transformar tu historia. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia. Hablamos de 3 historias importantes. Una, la más importante. Pero son historias que nos ayudan a entender que esa lógica humana y esa fórmula humana de circunstancias buenas para cosas buenas no es tan real. ¿Cuántos están acá viviendo momentos difíciles? Levante su mano. No la baje. ¿Cuántos acá tienen condiciones negativas en contra? No baje la mano a la persona que, bueno, y si es la misma, levante las dos, ¿será? Porque ¿cuántos acá dicen que la cosa está muy difícil? Hay que ver quién no levantó la mano, pastor, porque hay que preguntarle cómo hace. Le tengo una buena noticia. Dios puede transformar tu historia, así estés pasando momentos difíciles. Las peores circunstancias siempre van a ser el mejor escenario para que Dios transforme tu vida. Dejemos de quejarnos tanto. Y a veces, por eso es que a los cristianos nos llaman a veces que estamos como un poquito locos. Porque eso es ir por la vida, a pesar de que haya escasez, Dios va a hacer algo. A pesar de que haya violencia, Dios va a hacer algo. A pesar de que haya problemas, Dios va a hacer algo. A pesar de que en mi familia no tengamos que comer, Dios va a hacer algo. A pesar de que mi vida sea difícil, Dios va a hacer algo. A pesar de que no tenga el dinero para inscribirme en la universidad, Dios va a hacer algo. A pesar de que no tenga el cupo en la universidad, Dios va a hacer algo. A pesar de que mis hijos se hayan ido del país, Dios va a hacer algo. A pesar de que tenga familia fuera del país por la escasez, por los problemas, Dios va a hacer algo. Dejemos de ver las circunstancias y comencemos a ver al Dios de lo imposible, al Dios poderoso, al Dios que puede transformar la historia así las condiciones no estén dadas. Pedro le decía, Señor, si eres tú, yo quiero caminar a donde estás tú. Para mí eso es un hombre valiente. Dio unos pasos y comenzó a ver las condiciones. Comenzó a ver la tormenta. ¿Y qué pasó?
se hundió. Pero dice la historia que la mano de Jesús estuvo tendida para él, para que se levantara. La mano de Jesús está tendida la mañana, la tarde de hoy para cada uno de nosotros. Que si hemos visto la circunstancia y hemos dicho que es imposible, Dios quiere transformar nuestra historia. Yo quiero hacer un llamado muy especial. Quizás tú piensas que tu vida es un pesebre, desordenado, no está bien, necesidades, olores. Y tú piensas que Jesús no puede entrar a tu vida así. Humanamente y lógicamente, nosotros diríamos que no. Pero Jesús esa noche escogió ese pesebre para darnos a entender que Él entra a tu vida desordenada para cambiar tu historia, para darle orden. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.